El post-boom, literatura de la onda y su ruptura, generación del crack. La literatura de la onda. Origen. Esta literatura surge a principios de 1965 en México, meramente en la capital y sus alrededores. Tiene como influencia la generación beat, movimientos hippie, la guerra de Vietnam, capitalismo y el caso más fuerte fue la matanza de Tlatelolco. Pero, ¿por qué se llama literatura de la onda? Bueno, resulta que dicho nombre lo obtendría años más tarde gracias a Margot Glantz, escritora mexicana, en 1971. El nombre se deriva por una de las obras de las representantes de la onda. ¿Cuál es la onda? De José Agustín. Margot Glantz, en su obra Onda y Escrituras en México, dice que esta literatura tuvo como representantes a jóvenes nacidos entre 1938 y 1951, la mayor parte compuesta por novelas y relatos. El principio de esta literatura no se sabe si empezó con De Perfil de José Agustín o Gazapo de Gustavo Sáenz. Subrayan la sociedad como valor contra la limpieza y las buenas maneras, proclamación del amor y la paz contra la violencia, ejercen la libertad sexual, rompen tabús y surgen al aceptar la pornografía, el consumo de drogas, adopción del hispano norteamericano como estilo de vida, fanatismo por el rock and roll y el pop, depreciación contra quienes se alinean al sistema, describe la desintegración, deterioro y crisis familiar. Fue escrita por jóvenes y para jóvenes. En sus obras manifiestan rebeldía contra la autoridad, generaciones que antecedieron y cualquier atadura. Rompe la literatura tradicional, es decir, rechazan el boom latinoamericano y caen en el post-boom. Crea mitologías y espacios míticos. Se le presenta como una contracultura, tiene preferencia por la narrativa histórica, hechos reales, usaba el lenguaje coloquial, razón por la cual fue rechazado por autores ya reconocidos en México, es decir, el uso de groserías en sus obras fue mal visto. Surge la literatura femenina y el tratamiento sobre temas sexuales. Principales representantes y sus obras. José Agustín Ramírez Gómez, conocido como José Agustín. Es novelista, ensayista, autor de muchos cuentos famosos como Inventando que sueño de 1968, La mirada en el centro de 1977. Nace en 1944, un 19 de agosto en Acapulco, Guerrero, pionero de la literatura de la onda y su más grande obra, De Perfil. Esta obra mencionada la publicaría a sus 22 años de edad. Gustavo Sáenz, de 1940 al 2015. Hasta la fecha no se sabe si considerarse parte de la literatura de la onda. Fundó la colección de libros Septentas y fundó y dirigió el semanario cultural de la Semana de Bellas Artes, que se encargaba de los periódicos de mayor circulación en México. Fue un profesor y director del Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales en la UNAM. Sus obras más grandes, Gazapo, 1965, Obsesivos Días Circulares, de 1969, y Compadre Lobo, de 1977. Parmenides García Saldaña, de 1944 a 1982. Nació en Orizaba, Veracruz, el 9 de febrero de 1944. Murió en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1982. Narrador y ensayista. Estudió economía en la UNAM y ciencias sociales en la UIA. Fue el único de los escritores nacidos en los años 40 que aceptó el término literatura de la onda. Destacado comentarista y crítico de rock. Sobre Elena Poniatowska, si bien buscas en internet no vas a encontrar a Poniatowska haya pertenecido a la literatura de la onda, pero escribió durante la época que tenía auge. Puede considerarse como una de las pioneras de la literatura femenina y como integrante del post-boom latinoamericano, pues aparte de ser una figura del periodismo, ella escribió La noche de Tlatelolco, de 1971, año en el que estaba mayor actividad la literatura de la onda. Pero, ¿qué dice ella sobre tal literatura? Todos los escritores de la onda, de una manera u otra, han tratado de rescatar un lenguaje coloquial, popular, y todos, consciente o inconscientemente,
se han dado cuenta que la extracción de ese lenguaje es lumpen, el que emplean las capas más rechazadas de la sociedad. Y esto los ha llevado a romper barreras de la clase media y hacer sentir apego por los judíos, la perdición de su rumbo. De una manera u otra, comparten la condena. No son nadie, no son nada, ni siquiera mexicanos. No por nada, Jesús se consideraba sin patria, como los húngaros, y Carlos calificó a los honderos como la primera generación de norteamericanos nacidos en México. Chaparros, pero no de espíritu, profundamente inconformes de Jesús, y el par vivieron siempre en el límite, pero no se dejaban caer, luchaban inalcanzablemente para ganarse cada pedazo de existencia, para merecerse el aire que respiraban, con la frente siempre en alto, sin avergonzarse por haber vivido de acuerdo a lo que proclamaban. De perfil de José Agustín, en 1966 fue publicado este libro. Trata sobre las andanzas de un adolescente llamado Rodolfo Valembrand. En la década de los 70, el chico está a punto de entrar a la preparatoria y permanece a una clase media. Hijo de profesionistas, vive en la Narvarte y ocupa el tiempo en salir con sus amigos, y las cosas se dan muy fácil sin preocupaciones. Entrar a la prepa, conseguir dinero para sus diversiones, como buen adolescente, no tiene claro qué es lo que quiere en la vida, ni le interesa. Solo contemplar un mundo desde la roca del jardín, su refugio. Su mayor drama es no tener cigarros para fumar, soportar a su hermano menor o a su amigo Ricardo, o el hecho de que se note de haberse orinado en los pantalones. Se retrata en nuestro protagonista como un chico carismático que goza de la confianza de sus padres, de su primo Esteban. Se liga fácil tanto a la sirvienta en turno como a la superestrella juvenil. Gazapo, escrito por Gustavo Sainz en 1965. El narrador de la novela es Menelau, el protagonista. Utiliza todas las personas gramaticales para llevar a cabo su cometido. La presencia de una grabadora y varias cintas grabadas permite desarrollar la historia en varios planos y también de los personajes que se pueden leer, o mejor dicho, oír en sus propias aventuras. Según José Agustín, en palabras del propio, Pasto Verde, obra de García Saldaña, narra la paulatina desintegración de una personalidad que desde el principio prefiere embarcarse en fantasías antes que integrarse en la realidad de tranza y la finanza. Es decir, este es uno de los libros que continúa la literatura de la onda. La generación crack empezaría en el Manifiesto del Crack en 1996. Esta obra publicada por 5 miembros importantes: Ignacio Padilla, Jorge Volpi, Eloy Urrox, Pedro Ángel Palou y Ricardo Chávez Castañeda. Los primeros en conocerse fueron los primeros 3 que mencioné: Ignacio Padilla, Jorge Volpi y Eloy Urrox, que estos 3 se conocieron en el Colegio Marista, en aquel entonces en la preparatoria. Nunca pensaron ellos que nacería esta escuela, pero años más tarde, cuando se integrarían Pedro Ángel Palou y Ricardo Chávez Castañeda, se integraron y se conocieron en Editorial Planeta. Aunque no publicaban todavía, ellos soñaban ya con publicar. Una vez Urrox, después de salir de la Editorial Planeta, les propuso ir a su casa. En una noche de copas, mientras tomaban y tomaban, Eloy Urrox, ya con unas copas de más, sugirió: ¿por qué no poner el nombre de estos 5 que escribimos? Y mientras tachaban nombres, Pedro Ángel Palou dijo: ¿por qué no llamarnos el crack, la generación del crack? Y a todos les pareció bien, pero como dice Jorge Volpi, esto vendría siendo después un arrepentimiento, ya que Volpi dice que en aquel entonces no sabía, ni él ni sus compañeros, sobre el crack, no sabían nada sobre el crack, que es la droga. Esta droga tenía el mayor auge y boom en los 90, que año es el mismo año cuando se dio la generación del crack. No fue el mejor nombre, dice Jorge Volpi, pero empezaría una forma diferente de escribir a partir de esta generación. Durante sus años también fueron conocidos como los escritores de los nazis o la generación nazi, porque la mayoría de sus cuentos, en palabras del propio Jorge Volpi, hablaban del nazismo, más que nada en antecedentes de la Segunda Guerra Mundial en la mayoría de sus obras. Y otro dato importante que se me olvidó mencionar: la palabra crack no es por la droga, sino hace referencia a que crack significa una ruptura, y ellos hacen referencia a que rompen ya el esquema del post-boom para volver al boom latinoamericano, porque para ellos era lo más importante.